Entonces, ¿tú crees que, ya puestos, que esto sigue? ¿Que hay vida después? Vamos, ¿hay vida después de la vida? Sí, sí. Yo ahora estoy en un momento, sobre todo leyendo filosofía hindú, donde estoy en una encrucijada en mi reflexión. Es decir, yo sí creo que hay una dimensión mucho más allá de la que estamos contemplando. Y esa dimensión es una dimensión, yo diría que sumamente inspiradora. He conocido personas que han fallecido instantáneamente y han vuelto a la vida. Uno de las personas que se estrelló en aquel avión en los Andes es un buen amigo mío, y él murió y volvió. Entonces conozco su experiencia porque él me la ha contado en la intimidad de su casa, con su familia, etc. Y sabemos que esto porque conocí otras personas que han hecho, y la sensación que todos cuentan y que está muy descrita en los libros es una sensación de enorme paz y de enorme serenidad. Eso va por un lado. Para mí es imposible describir lo que pueda haber más allá. Lo que creo es que, como decía la gran tanatóloga Elisabeth Kubler-Ross, la muerte es un amanecer. Ahora, es un amanecer en tanto sepas valorar la vida, no como escape de la vida. Yo no comparto la opinión de que estamos aquí para sufrir y para ganarnos luego un sitio tal. Yo creo que estamos aquí para vivir plenamente, para descubrir cómo somos y que eso se extienda en la dimensión que proceda. Ahora bien, la filosofía hindú tiene un tema bastante interesante que comparte con la filosofía budista, por lo menos el budismo tibetano, que es la vuelta de las almas, no a insectos, como por ejemplo en algunas partes de estas filosofías puede ser, sí a formas nuevas, físicas, porque ese alma tiene que seguir evolucionando. Es decir, es como si tuviéramos que hacer un currículum, una serie de asignaturas, entonces tú puedes elegir la velocidad a la que pasas las asignaturas. Lo que no puedes es decidir las asignaturas que son. Y es posible, quizás, no me parece incompatible ni siquiera con una visión cristiana de la existencia, es posible que un alma que no ha terminado de evolucionar necesite más tiempo, tome forma física en otro ser humano más evolucionado que el que falleció y siga su proceso. Esto obviamente son siempre formas de ver la realidad que no se pueden demostrar y que sin embargo por lo menos permiten hablar de campos muy complejos de la existencia de una forma que para mí al menos no es insensata, no es absurda. Porque cada vez hay más médicos como tú que están hablando de esto y cada vez hay más registros, ¿no? de experiencias cercanas a la muerte y empieza la gente como a hablarlo más y esto alivia otra vez, alivia muchísimo. Que gente con, no sé, que médicos empiezan a hablar de esto. Sí, no solamente ha habido comunicación por grandes médicos de experiencias que han vivido, sino porque yo creo que al final nosotros tenemos que entender una cosa. Lo decía muy bien Oscar Wilde. Decía, la mayor desgracia del ser humano no es que se va a morir, es que no sabemos cómo vivir. Entonces yo creo que el verdadero desafío no es plantearse si hay algo o no después de esta vida. El verdadero desafío es cómo puedo vivir la vida que estoy llamado a vivir. Porque estoy convencido que si tú vives plenamente sabes morir. A mí la leí porque tuve que estudiarla, ya que hice un tema durante 2 años estudiando filosofía y metafísica. Estudié Entonces, ¿cuándo tiene tanto tiempo a hacer tantas cosas? Bueno, es que como no paro y ya tengo bastante juventud acumulada, pues algo se va. Siempre me impresiona la muerte de Sócrates. Cuando Sócrates, injustamente condenado por el Senado ateniense, toma la copa de cicuta que le ofrece el verdugo, hasta el propio verdugo aparta la cabeza porque no puede aceptar, no puede asumir que un hombre obviamente tan bueno
pueda ser condenado a muerte. Y están todos sus discípulos llorando, y hay un cuadro precioso de David, donde está hasta el propio Platón, su discípulo, digamos, más relevante. Y él hace una exhortación a la vida y a la muerte, porque de alguna manera él refleja que ha sabido cómo vivir y por tanto no teme cómo morir. Yo creo que tememos muchas veces el morir porque no sabemos vivir. Mientras que cuando uno sabe vivir, yo creo que se acerca, yo lo sabré cuando me toque, se acerca a la muerte de otra manera. El gran Pablo Neruda decía, una frase que a mí me impactó mucho, decía, confieso que he vivido, confieso que he vivido. Entonces, creo que es ese punto, es decir, en nuestra cultura occidental, la muerte la ponemos como algo oscuro, no sé qué, no queremos hablar de ello. Entonces, claro, uno de mis libros se llama Vivir es un asunto urgente. Lo hice un día pensando en esto, que pensamos, que damos por hecho que mañana tendremos tiempo para arreglar una relación, mañana tendremos tiempo para hacer el viaje en nuestra vida, ya lo haremos mañana. No, vivir es un asunto urgente, porque el mañana es una interrogante. Y eso es lo que creo que nos pasa, que cuando uno no tiene en cuenta su fragilidad, su mortalidad, tampoco aprovecha plenamente la vida. Tampoco aprovecha plenamente la vida. Toca resoplar, ¿no? Resoplemos. Es que yo aquí me estoy haciendo las preguntas que quería hacerme para mí misma. Y ha dicho usted cosas, tú has dicho cosas bueno, que quería escuchar de ti, así de claro. Digo, esto lo tiene que decir Puig. Para ir terminando, porque yo sé bueno, que eres un hombre muy ocupado, has nombrado, ¿no?, el amor de tus hijos, ¿no? Tu mujer, bueno, tu mujer yo sé que ha sido un apoyo importantísimo. Claro, igual que mis hijos, por igual supuesto. Que tus hijos, mis amigos. Y tu padre con el Ogoshi. Sí, mi padre, mi madre, mis hermanos, sí, sí. ¿Viste? Eso, en este momento donde se habla tanto de ser independiente, autosuficiente, y que hay un documental excelente, no sé si lo has visto, La teoría sueca del amor, por favor, siempre lo recomiendo, que habla justamente de... Lo pone en tela de juicio esto. ¿Qué piensas? Si somos seres interdependientes, ¿qué estás...? Sí, yo creo que los seres humanos quedamos atrapados en esquemas lingüísticos. Es decir, decimos lo uno o lo otro. Si eres independiente no puedes ser interdependiente, si eres interdependiente no puedes ser independiente. Yo creo que pueden ser las dos cosas. Vamos a ver, para mí la interdependencia es construirme plenamente en relación. ¿Vale? Ahora, cuando hablamos de independencia, yo casi utilizaría más la palabra autonomía. Vale. Es decir, la capacidad de creer que tienes recursos, de sentirte responsable de ponerlo en marcha y no generar una dependencia, lo que se llama una experiencia de paternalismo, que venga otro y me lo resuelva. Yo las personas que he visto con mayor conciencia, con mayor sentido de responsabilidad, con mayor ilusión, son personas tremendamente cercanas, son personas tremendamente comunicativas, son personas absolutamente conectadas con los demás. Ahora, si yo la conexión con los demás la establezco no como una relación de encuentro, sino como una relación de dependencia, yo no estoy valorando la relación, lo que estoy es protegiendo mi miedo a la autonomía, amparándome en otros que me protegen. Las dos cosas las necesitamos, no son contradictorias. Vale. ¿Alguna pregunta más, Nico, que siempre estás ahí detrás y siempre es... ¿Qué? ¿Perdón? Es que... No, ahora no tengo... ¿Absorto? No. ¿Absorto, Montse? Estoy en otra dimensión. Muy bueno, ahora le contaremos lo que pasó fuera de cámara, muy bueno. Mario Alonso Puig, quiero que todo el mundo sea testigo de que he cumplido un sueño. Que yo era una persona que no se atrevía a soñar, hasta hace unos años que empecé. Sé que hay mucha gente que no se atreve a soñar, así que por favor, soñar, sí, de verdad, a lo grande, ¿sí? Y conectaros y estar muy abiertos, y eso, lo que tú has dicho, ¿no? A conectar con el otro, porque gracias a eso conecté con María, ¿no? Y aquí está Mario Alonso. Es decir, que estemos más conectados y confiados también, que no menos,
que estemos más confiados y que nos sintamos más interdependientes también. Y yo añadiría, Obvio, si me obvio, permites, obvio. no, sobre el sueño. Que si el sueño no es lo suficientemente grande como para que te dé un poquito de miedo y vértigo, es que no es un sueño que valga la pena. Bueno, entonces tú lo eras, ¿eh? Bueno, tú tienes que notar Sí, yo lo tenía, en la tripita ese vértigo, porque eso es lo que te hace crecer y eso es lo que aflora verdaderamente tu potencial. Totalmente de acuerdo. A tener sueños y a que nos duela la barriga. Mario Alonso Puig, por favor, seguidlo en Instagram, miradlo, leedlo, esto es una gloria. Eduard Punset se nos fue, pero hay gente como usted, como tú, que sigue ahí. Sí. Y para terminar, siempre ofrecemos para agradecer, porque mi página se llama Living with Choco, viviendo con chocolates, ¿sí? Es para que saboreemos la vida, unos chocolatillos para toda tu familia. Por favor. De Francia. Con lo mismo color que el libro. Es como el libro, Cociente Agallas. Mi perdición. Es un poco lo que decía Oscar Wilde, hombre que además escribió un tratado en la cárcel, se llama De Profundis. De Profundis. Decía, yo hay algo que no puedo resistir, la tentación. Pues ya está. Lo he hecho todo. Lo has dicho todo. Lo he hecho todo. No puedo resistir la tentación. Mil gracias. Claro. Tienes esa pregunta, vale. Sí. Es que yo cuando miro un poco sus charlas y me doy cuenta que tiene una memoria espectacular. Se acuerda de todo visiblemente. ¿Cómo lo hace? Porque no, eso es una cosa que yo no lo logro. ¿Qué me acabas de preguntar? La memoria. ¿De dónde se...? No, eso es no. Tiene una cultura No, sobre todo, bueno. Sobre todos los temas. No sé. Sí. Vamos a ver. Se entrena, ¿no? Sí, la memoria se entrena muchísimo. Yo leo mucho, reflexiono bastante, busco asociar temas y eso hace que se te vayan quedando las cosas. Sí es verdad que cuando doy un curso, a lo mejor hay 20 o 30 personas, muy rápidamente me aprendo los nombres. Ahora sí pide un esfuerzo, yo tengo que tener un nivel de concentración y un nivel de esfuerzo, es decir, creo que no tengo un don de memoria prodigioso, creo que tengo una buena memoria de base, lo que creo es que la he cuidado mucho. Considero que la memoria, que a veces se considera que es una facultad de segundo orden, la memoria es clave porque todos los procesos intelectuales y gran parte de los procesos creativos beben de la memoria. Es muy difícil ser creativo en algo de lo que no tienes ningún registro. Es muy difícil que tu inteligencia pueda encontrar solución a ciertas dificultades o problemas si no va para atrás y ve dónde tienes los recursos que en situaciones parecidas te permitieron resolver el desafío. Entonces, eso es lo que procuro y creo que si entrenáramos la memoria, todos nos veríamos muy beneficiados. Hay dos cosas que considero mentalmente que es imprescindible entrenar. Una es la memoria y otra es la capacidad de atención. Porque la capacidad de atención, que está sobre todo localizada en lo que se llama la región dorsolateral del cerebro, es clave porque es la donde está nuestra memoria RAM y es la que conecta todas las cosas, pasado, vivido, futuro anticipado de una manera muy especial y los daños en la región dorsolateral producen enormes limitaciones a la hora de operar. Entonces, a pesar de que muchas cosas no es necesario aprenderlas de memoria, creo que es fundamental coger libros, estarse aguantando la página, la atención, entrenar la atención. Antes hemos hablado también del mindfulness y a lo mejor cuando has terminado de leer 2 páginas, hacerte una pregunta, ¿qué he leído? Entonces, si no te acuerdas de nada, no es para decir qué mala memoria tengo, no es, bueno, me voy a fijar más en las otras 2 y así también vas potenciando la memoria. Yo a veces cuando leo libros de cierta complejidad, al cabo de un rato, digo, a ver, ¿cuál es el resumen de lo que he visto? Y eso está haciendo trabajar la memoria. Y hice un videíto así en broma, pero claro, lo que te decía antes, hice un vídeo que era un deporte de riesgo para el crecimiento personal del que está muy de moda y era el Simmo. Y veías a alguien así practicando el Simmo, era el Simmóvil, porque el móvil, el smartphone actualmente, ¿no crees que es un roba atención, un roba foco peligrosísimo? Vamos, de hecho ya algunas de las empresas tecnológicas más importantes del mundo desde hace tiempo
lo sé de forma directa, están haciendo cosas incluso para prevenir a las personas de este tema. Pero no es un problema de la tecnología en sí, yo creo que la tecnología es un inmenso avance para la humanidad, sí lo creo, tanto en la medicina como en la vida social. El tema es el uso de la tecnología. La tecnología para el ser humano tiene un atractivo brutal, es como estos chocolates maravillosos. Es muy difícil no lanzarse de cabeza a la caja, ¿sabes? Entonces pasa con la tecnología. ¿Qué ocurre? Que si yo, estos chocolates que son magníficos, me los como todos, estoy sobrecargando mi páncreas. Y mi páncreas sufre. Y si tuviera una diabetes, que afortunadamente no la tengo, pues tendría que tomar mínimo, por no decir nada. ¿Qué pasa con la tecnología? Que nos tiramos de cabeza. Entonces tenemos la tecnología cuando estamos comiendo, cuando estamos cenando. La tecnología viendo los emails a las 11 de la noche, evitando la producción de melatonina por la epífisis. Y todo eso hace daño. En lugar de estar con una cosa, estamos en 7 pantallas y genera un daño en la atención. Y ya digo que hay empresas muy conocidas a nivel mundial que son pioneros en todo tipo de tecnología, que ellos mismos están diciendo que ojo con ese uso de las tecnologías. Como el alcohol, ¿no? Para cuidado con tal, pues claro, lo mismo. Ojo, tenga usted cuidado con eso, porque sabemos que está subiendo los déficits de atención, sabemos que hay mucha información, pero cada vez hay menos comunicación, existe lo que se llama la adicción digital, y hay incluso psiquiatras que están especializándose en cómo reducir esa adicción. Entonces, no es ni mucho menos un rechazo al móvil. El móvil ha salvado muchas vidas, muchísimas vidas. No es un rechazo a los ordenadores. Los ordenadores nos permiten, como una ventana al mundo, conectar con las mejores universidades del mundo, entrar en contacto, para nada. O en medicina, el brazo robótico permite hacer cirugías con una precisión y con cero temblor. Nada de eso. Es nuestra relación con la tecnología. Es una adicción que tenemos que ser capaces de controlar y decir, si yo tengo una comida, salvo hoy, tengo un hijo enfermo y tengo que tenerlo ahí, si tengo una comida, yo estoy con la gente con la que como. Si estoy escuchando a alguien, no estoy así. Si me voy a acostar, dejo que mi cuerpo me recupere y no bloqueo un mecanismo fisiológico con la luz azul que emiten las pantallas. Y si hacemos eso, podemos disfrutar de lo uno y del otro. Si no lo hacemos, podremos disfrutar de una cosa, pero el precio que vamos a pagar es enorme. 1000 millones de gracias, sigue haciendo lo que haces, un montón de gente está ilusionada contigo, muchísima gente está ilusionada contigo y les llenas la casa mientras pegan todos los platos y demás. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Mario Alonso Puig, qué placer tenerlo acá en el programa, bienvenido. Pues muchísimas gracias, Alfredo, Susana, y gracias por ese cariño en la presentación, gracias por vuestras palabras y por invitarme a vuestro programa. Muchísimas gracias. El placer es nuestro y nuevamente honrados. Hay muchas personas que le estuve comentando que lo iba a tener de invitado. Todos estaban felices por ver cómo íbamos a manejar los temas, Mario. Y una de las cosas que quiero entrar es, hay una crisis grande de enfermedades mentales hoy en día. Estamos viendo acá en los Estados Unidos un disparo en lo que es ansiedad, sobre todo, y depresión. Yo le digo a los pacientes que el que inventó la palabra estrés, que no inventó el estrés, hablaba de 2 tipos de estrés, eustrés, que es el bueno, y el distress, que es el que nos afecta. ¿Cree que hay una crisis de enfermedad mental? ¿Cómo lo ve Mario Alonso Puig, el tema de la diferencia entre la ansiedad y el estrés que estamos viviendo hoy en día? Bueno, es una gran pregunta, Alfredo. Vamos a ver, efectivamente, la persona que acuñó la palabra estrés fue el profesor austriaco Hans Selye. Él se fue, una vez acabado sus estudios de medicina, que los hizo en Praga, se fue a la Universidad McGill en Canadá y convivía en un colegio mayor con estudiantes de ingeniería que estudiaban temas como los metales, y ya se hablaba del estrés de los metales. Entonces él llegó a la conclusión de que también existía el estrés en los organismos biológicos y se pasó 25 años de su vida en la Universidad McGill estudiando efectivamente los mecanismos del estrés, y se dio cuenta de que había 2 formas de estrés. Una es necesaria para la vida, necesaria para hacer frente a los desafíos, a las dificultades, incluso a amenazas físicas, pensemos un animal peligroso o una persona que nos quiera hacer daño.
y también descubrió un mecanismo, fue él el que verdaderamente nos lo mostró, un mecanismo muy, muy perjudicial. Él lo llamó distrés y sería un estrés crónico, es decir, una situación de estrés sostenida en el tiempo. ¿Cuál es la relación entre la ansiedad y el estrés? El concepto de estrés es un concepto fundamentalmente biológico. El organismo pone en marcha una serie de mecanismos con una liberación de hormonas, una serie de procesos metabólicos que caracterizan lo que es el estrés. La ansiedad es un concepto fundamentalmente psicológico, es una sensación de que va a haber un problema y no vamos a tener la capacidad de resolverlo. Es como si anticipáramos dos cosas, el problema y la incapacidad para resolverlo. ¿Qué ocurre? Pues como usted sabe perfectamente, Alfredo, como psicoterapeuta, no podemos separar lo que es fisiológico de lo que es psicológico. Se pueden distinguir, pero no se pueden separar. Yo puedo en mi mano distinguir la palma del dorso, pero no puedo separarlas. No hay una mano que no tenga dorso, que no tenga palma. Entonces, todo lo psicológico tiene una traducción fisiológica y todo lo fisiológico tiene una traducción psicológica. ¿Qué pasa? Que una persona que esté con estrés crónico puede tener fundamentalmente dos expresiones desde el punto de vista psicológico. Uno es la ansiedad y otro es la depresión. Qué curioso porque las hormonas que se activan en la ansiedad y en la depresión son las mismas. Y es curioso porque de los dos ejes que hay del estrés, el eje de la adrenalina y el eje del cortisol, tanto en la ansiedad como en la depresión, las cifras que son altas son las del cortisol. Por tanto, estamos hablando de diferentes expresiones de un mismo fenómeno. Sí, qué bien explicado. Yo le digo a los pacientes, la ansiedad y la depresión son como dos caras de una moneda, ¿no? La Exacto, exacto. ansiedad es cuando estoy viendo el mundo como un lugar peligroso, algo horrible va a ocurrir, impending Es- doom, decimos en inglés. Eso es. Y la depresión luego, y luego la otra cara, ¿no? Donde no tengo lo que hace falta para enfrentar el peligro, y ahí es que viene esa sensación de falta de esperanza, pero es como una necesidad casi de sobrevivencia, esta respuesta fisiológica que tenemos, pero luego que viene el cuadro clínico de ansiedad y depresión, donde yo no puedo detener estos pensamientos, de donde veo este peligro que recurre y ocurre repetidamente en mi mente, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a separar? ¿Qué consejo nos puede dar para nosotros poder, porque sobre todo la mujer, yo creo que en ocasiones practica este ejercicio casi mental de preocuparse y ver el peor de los escenarios? ¿Qué recomienda en estos casos? Bueno, yo creo que la solución ya la ha dado cuando hablaba del tema del pensamiento. Vamos a ver, nosotros tenemos que entender lo siguiente. Lo que pensamos, cuando lo pensamos de una forma sostenida, quiere decir, cuando le damos vueltas y vueltas, acaba impactando a cómo nos sentimos. ¿Mm? Por ejemplo, vamos a suponer que yo empiezo a pensar, uy, esto va a ser horrible, esto va a ser horrible, esto va a ser horrible. Y consciente o inconscientemente no paro de darle vueltas a lo mismo. Al cabo de un tiempo generalmente bastante corto, yo empiezo a sentirme de una manera que es muy incómoda, que es muy frustrante, que me empieza a llenar de sensación de impotencia y de desesperanza. Esto es debido a que las regiones cognitivas del cerebro donde se elabora el pensamiento tienen un impacto en una serie de mapas muy bien descritos por el profesor Antonio Damasio, que son los mapas de los sentimientos, sobre todo el cíngulo anterior y la corteza insular. Estos mapas convierten lo que yo pienso en lo que yo siento. Claro, es distinto pensar que algo va a ser muy difícil a sentir que eso va a ser muy difícil. Es un mayor grado de hondura, de profundidad. El problema es que esos mapas de los sentimientos, una vez activados, activan procesos corporales y ya no solo es que lo sienta, es que mi propio cuerpo empieza a resonar con ese pensamiento. Y es un círculo vicioso, porque la propia tensión del cuerpo empeora los sentimientos. Y a su vez, al empeorar los sentimientos, la lectura que hago yo, la interpretación que hago en mi pensamiento, también es negativa. Y así vamos entrando en esta especie de círculo que nos genera tanto daño. Entonces,
¿Yo qué diría? Lo primero que diría es que es fundamental observar los propios pensamientos. Los pensamientos no son tonterías. Los pensamientos tienen un impacto en el ser humano enorme, ya que los pensamientos generan imágenes en nosotros, generan sensaciones, generan sentimientos y, como hemos visto, llegan a impactar el cuerpo produciendo emociones. Y por eso lo que invito a todas las personas que pasan por momentos difíciles, y esto es normal y todos pasamos por ahí, es hacerse una pregunta. ¿Qué me estoy diciendo a mí mismo? ¿Qué me estoy diciendo a mí misma para sentirme tan mal? Y si consigue mantenerse en esta búsqueda, llegará a darse cuenta de lo que se está diciendo. Y una vez que lo haya descubierto, lo que tiene que hacer no es enfadarse ni intentar bloquearlo, es generar una cosa diferente. Y la cosa diferente sería otro pensamiento. Es decir, preguntarse, ¿qué me podría decir a mí mismo? ¿Qué me podría decir a mí misma que me hiciera sentirme de otra forma? Lo Ujú, fascinante es que cuando yo empiezo a cambiar un pensamiento negativo y disfuncional, porque vemos el daño que hace, por un pensamiento más positivo, empieza a aumentar el riego sanguíneo de la parte anterior del cerebro, lo que se llaman las regiones prefrontales, que son precisamente las que nos van a ayudar a encontrar una solución frente a los desafíos. Entonces, para mí es clave observar el pensamiento y cambiar ese pensamiento, no dejarse arrastrar por un pensamiento que lo único que nos genera es ruina. Y los seres humanos tenemos que entender que podemos elegir qué queremos pensar. ujú, Y tenemos que saber y conocer las consecuencias de eso. Entonces, eso es lo primero que yo propondría. Observar ujú. los pensamientos y en cuanto veas que esos pensamientos te están generando sentimientos de frustración, de impotencia, de desesperanza, están poniendo tu cuerpo tenso y te están alterando, ese no es el buen camino. Di stop, para y te haces esa pregunta. ¿Qué me podría decir yo para sentirme de otra manera? Y siempre hay algo que te puedes decir para sentirte de otra manera. Y en ese momento empiezas a recuperar capacidad para afrontar esa situación con mucha mejor perspectiva, con mayor creatividad y con mayor inteligencia. Gracias por tan buena explicación. En terapia, usualmente como lo vemos es, nosotros los seres humanos creamos lo que llamamos en psicología distorsiones cognitivas, ¿no? Nuestros pensamientos generan como si fuera esa casa de los espejos que me veo gordito y bajito o alto y flaco, y es un Exacto. pensamiento que mi mente lo contempla como real, pero no es cierto, no es verdadero. Sobre todo estos pensamientos catastróficos a veces que nuestra mente genera. Y el proceso en psicología, ya esto es cuando las personas están sufriendo de una ansiedad, una depresión, pues, una depresión de suicidio, por ejemplo, tenemos que aprender a hacer lo que llamamos reestructuración cognitiva, ¿no? Que es nada más que aprender a hacer lo que usted explicaba, que a veces cuando estamos deprimidos y ansiosos no es tan fácil como se dice, ¿no? Pero es cómo yo reemplazo estos pensamientos falsos por unos pensamientos sanos, positivos, ¿no? Es como yo le digo a los pacientes a veces, cuando tienes un carro que se te pincha un caucho, tú tienes que identificar tu caucho pinchado y reemplazarlo por un caucho, una rueda que esté funcionando, ¿no? Que esté sana. Entonces, eso es lo que en terapia, como usted estaba explicando genialmente, la parte del cerebro y cómo funciona, pero eso es lo que se busca en terapia, cómo yo reemplazo estos pensamientos que al final me hacen daño. Y aquí voy a la siguiente pregunta en lo que es la psiconeuroinmunología, ¿no? El estudio de esta relación entre mi pensamiento, mente y cuerpo. A veces no nos damos cuenta, pero se habla de que, me acuerdo en la universidad hablábamos que entre 80 al 90% de las enfermedades fisiológicas, o sea, desde la diabetes, se especula grandemente que el cáncer tiene un origen mental. Existe una estrecha relación entre lo que es mi mente, la psiqui, mi sistema inmunológico y el cuerpo. Entonces, ayúdenos a entender un poco porque es importantísimo. A veces no le damos tanto la importancia, como usted explicaba, a los pensamientos. Y en verdad esta ciencia de la psiconeuroinmunología nos explica con más claridad esa estrecha relación entre lo que yo pienso, siento y finalmente hago y cómo mi cuerpo responde, ¿no? Sí, pues lo voy a explicar siendo muy preciso, ya que la psiconeuroendocrinoinmunología es una ciencia muy amplia. Entonces, vamos a ver.
Cuando una persona está en una situación de estrés sostenido en el tiempo, que quiere decir muy prolongado en el tiempo, estrés crónico, distrés, siguiendo la nomenclatura del profesor Selly, produce una alteración directa en el tubo digestivo. ¿Por qué produce esa alteración del tubo digestivo? Porque el estrés crónico está asociado a la activación de una división del sistema nervioso llamado sistema nervioso simpático y a la desactivación de otra rama, de otra división, que es el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso parasimpático es el encargado de que el tubo digestivo funcione bien. Como está apagado, el tubo digestivo no puede hacer bien su función de absorber alimentos. Pero no solo este es el problema. El problema es que cuando el estrés es crónico, sostenido en el tiempo, se altera el funcionamiento del intestino porque hay una serie de microorganismos llamados la microbiota que están en constante conexión con el intestino. Entonces, cuando el estrés es crónico y sostenido, se favorece la aparición de lo que se llama un intestino permeable o intestino húmedo, leaky gut en inglés. ¿Y esto qué significa? Significa que empiezan a entrar por la barrera intestinal, que mide nada más y nada menos que 349 metros cuadrados, estamos hablando de 2 canchas de tenis juntas, empiezan a entrar productos tóxicos, productos que no tendrían que entrar. ¿Qué ocurre? Que el 80% de nuestro sistema de defensa está en el aparato digestivo. Porque claro, muchas personas creen que lo lógico es que esté debajo de la piel, porque es lo más expuesto. No, la piel mide 2 metros cuadrados. No podemos comparar 2 metros cuadrados con 349 metros cuadrados. Entonces, el 80% del sistema de defensa, nuestros soldados, están en la pared interna del tubo digestivo. ¿Qué ocurre? Que cuando empiezan a entrar productos tóxicos, este sistema pierde en gran parte su equilibrio y ataca no solamente los productos tóxicos que entran, sino que empieza a liberar sustancias que atacan las propias células del organismo, produciendo lo que se llama un cuadro de inflamación crónica de bajo grado. Llegan a producir inflamación en el cerebro causante directamente de cuadros de ansiedad. Pueden activar factores epigenéticos que den lugar a procesos cancerosos. Pueden sobrecargar el páncreas y generar una resistencia a la insulina, con lo cual favorece la diabetes tipo 2. Puede favorecer que el cuerpo, al ser atacado por el propio sistema de defensa, desarrolle cuadros alérgicos y enfermedades autoinmunes. Es decir, la psiconeuroendocrinoinmunología lo que nos dice es que todo aquello que aparentemente es solo mental acaba teniendo un reflejo en el sistema endocrino, en el sistema hormonal, y también tiene un reflejo en el sistema inmune. Entonces aquí hemos visto de una manera muy curiosa cómo una situación aparentemente solo psicológica, un estrés crónico, un distrés, acaba reflejándose en una alteración del sistema inmune que está detrás de un montón de enfermedades que nunca habíamos imaginado antes que se desarrollaban a partir de un mal funcionamiento del tubo digestivo. ¿Quién hubiera pensado hace unos años que cuadros de depresión, no digo todos, pero muchos cuadros de depresión podían mejorar más con un cambio en la dieta que con antidepresivos? Bueno, nuestro psiquiatra recomienda probióticos para comenzar cuando están presentando estos cuadros de ansiedad, depresión. Pero, Mario, esto entonces nos lleva a pensar, hay que reformular el método científico dentro de lo que es la medicina, porque hoy en día en la medicina se está tratando los síntomas, no estamos teniendo esta manera tan amplia de ver nuestro cuerpo, la relación con la mente y nuevamente el sistema neuroinmunológico. Esto es un replanteamiento de la medicina totalmente en los próximos años tiene que ocurrir, ¿no? Sí, Alfredo, tienes mucha razón. De hecho, una de las cosas que sorprenden, por ejemplo, en mis 6 años de carrera de medicina, jamás se me habló de la importancia de la relación con los enfermos, de cómo reducir el estrés de los enfermos, cuando ya hemos visto hasta qué punto el estrés crónico, el distrés tan frecuente cuando una persona está enferma, tiene un impacto en la salud, tiene un impacto en los órganos del cuerpo. Entonces, efectivamente, necesitamos ir a un concepto mucho más holístico,
mucho más global de la medicina, donde no solo nos importe la parte física, que es indispensable, sino que también nos importe la parte psicológica, la parte emocional, la parte social de una persona. Y es curioso en este sentido porque hacía muchos años que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, definía la salud no simplemente como la ausencia de la enfermedad, sino también como el bienestar psicológico, emocional y social de una persona. Es decir, aquí ya la propia Organización Mundial de la Salud está ofreciendo un abordaje holístico. ¿Qué ocurre? Que en la medicina occidental es una medicina muy basada en el órgano, muy basada en atacar la bacteria, atacar el virus, atacar la célula tumoral. Sin embargo, la medicina oriental está muy basada en hacer inhóspito el terreno para que esa bacteria no pueda progresar, para que ese virus no pueda progresar y para que esa célula tumoral no pueda progresar. ¿Cuál es la mejor? La mejor es la combinación de las dos. La mejor es entender que, por supuesto, los órganos a nivel individual son esenciales y que no debemos olvidarnos que los órganos también se comunican entre sí, que los órganos también intercambian información entre sí, que lo psicológico tiene que ver con lo afectivo, que lo afectivo tiene que ver con lo psicológico, que el cerebro da órdenes al tubo digestivo, pero que el tubo digestivo también da órdenes al cerebro, que el cerebro da órdenes al corazón, pero también el corazón da órdenes al cerebro. Entonces, cuando uno se acerca a un organismo, no puede pensar que hay una parte que es la importante y el resto no lo es. Todas son importantes. Esto es como en una empresa. Yo hoy, por ejemplo, he dado una conferencia a un despacho de abogados muy conocido, un despacho internacional por la mañana. Y cuando he entrado, la persona que estaba en la recepción me ha recibido con un cariño, con una simpatía, con una amabilidad que luego le he dicho al socio director. Qué buena sensación te da entrar en un despacho de abogados de tal nombre y de tal calibre y ver que la persona que te recibe, que aparentemente tiene un cargo sencillo, porque no ha estudiado derecho, porque no ha hecho posiciones en el campo de la abogacía, te recibe con tanto cariño. Claro, y yo le decía, si en lugar de ser así de amable esta persona hubiera sido una persona dura, una persona poco afectuosa, ya la imagen del despacho realmente para mí no sería la misma. ¿Qué quiere decir? Pues que todos somos importantes en las empresas. Unos tienen un cargo, otros tienen otro cargo, todos somos importantes. Pues lo mismo pasa cuando hablamos del cuerpo humano y de los órganos. Todos son importantes. Y si todos los órganos son importantes, ¿cómo no va a ser importante la persona en su conjunto? Totalmente. Yo creo que va a haber una reinvención de la medicina y también el sistema educativo. Yo creo que son de las dos partes de la humanidad que en este momento tenemos que reevaluar. Y en ese punto yo siempre practico esto de siempre tratar de saludar y sonreír a los extraños en la calle. Y le digo a la gente a veces, practícalo. Cuando andes en la calle, sonríele a las personas que tú no conozcas y vas a ver la respuesta, como le cambia inclusive las facciones a las personas cuando uno se las encuentra en la calle. Tenemos que ir a una pausa, doctor Mario Alonso Puig. Qué placer tenerlo acá en el programa, pero antes de ir a la pausa, no quiero dejar de invitarlos, amigos. Si te parece interesante lo que estás escuchando, que indiscutiblemente debería hacerlo, vamos a tener la oportunidad aquí en Miami y acá en Estados Unidos a poder compartir con el doctor Mario Alonso Puig. Nosotros acá decimos Puig, pero allá se pronuncia Puig en España. Aquí Aquí se pronuncia Puig porque es de origen catalán. Pero Push. Ok, sí, disculpe. estoy tan cómodo con Puig como con Puig, como quieran. Muy bien. Pues si quieres compartir, él va a estar acá en los Estados Unidos, en Miami, en mayo 30 en el Fillmore Theater a las 8 de la noche, en Nueva York, mayo 31 en el Brooklyn Paramount a las 8 de la noche, y en Los Ángeles, en junio 2 en el Wiltern a las 6 de la tarde. O sea, estamos acá de lujo en mayo y en junio acá en Estados Unidos. El doctor Mario Alonso Puig va a compartir en Ticketmasters y Live Nation pueden conseguir los boletos. Emporio Group creo que lo está presentando. ¿Qué debe de esperar las personas que vengan a esta charla, Mario? ¿Qué vamos a escuchar? Porque yo voy a estar acá en la de Miami, desde luego.
Bueno, lo primero, bueno, muchas gracias, Alfredo. Lo primero, decir con cuánta ilusión voy a estos lugares. Me hace muchísima, muchísima ilusión realmente estar allí. Pues lo que vamos a, a vivir es una experiencia. Es decir, no se trata de una conferencia al uso, no se trata de una masterclass al uso. Vamos a vivir una experiencia para conectar con esa grandeza que hay dentro de cada uno de nosotros. Hay que tener en cuenta lo siguiente, yo entre Estados Unidos y España me pasé 26 años de mi vida como cirujano y lógicamente he visto muchas personas con enfermedades y algunas con enfermedades serias. Y yo siempre he sabido, y esto lo sabemos desde la época de nuestro padre, el gran médico griego Hipócrates, que los médicos podemos ayudar. Quien realmente cura es el organismo. Entonces, para mí ha sido siempre muy importante ayudar a mis enfermos en mi época clínica, ayudar a mis enfermos a que desplegaran su potencial precisamente para tener los recursos que son necesarios a la hora de hacer frente con éxito a la enfermedad. Ya no ejerzo la cirugía clínica, ya hace veintitantos años que lo dejé después de haberla ejercido, como he dicho, 26 años. Y mi obsesión, mi magnífica obsesión, lo digo porque es una cosa que para mí es una verdadera pasión, es ayudar a las personas a entender, a darse cuenta de lo mucho que valen, pero no como un simple concepto, sino como una experiencia, a que sientan cosas, a que tengan determinadas sensaciones, a que se den cuenta de que tienen muchos más recursos de los que se imaginan, pero esos recursos, si no están en un estado mental adecuado, aunque los tengan, no pueden acceder a ellos. Entonces, durante esta sesión, en la que será muy participativa, aunque haya muchas personas, lo que vamos a experimentar es esa grandeza que hay dentro de nosotros. Mario, te agradezco que tengas tan buena obsesión y Alfredo te agradece todo lo que has compartido a través de tus redes sociales, tu página web. Y yo estoy de verdad con ansia de poder compartir en persona y escuchar esa presentación que va a tener nuevamente en Miami, mayo 30, acá a las 8 de la noche en el Fillmore Theater, en Nueva York, mayo 31, y en Los Ángeles, en junio 2, pueden conseguir boletos a través de Ticketmaster. Tenemos que hacer una breve pausa. Mario, te pido por favor que tengas paciencia. Claro que Ya sí. regresamos a los estudios. Ya estamos Muy de bien. vuelta. Muy buenos amigos, bienvenidos de vuelta. Mi nombre es Alfredo Hernández y escuchas Improving Lives, Mejorando Vidas por Actualidad Radio. Un programa hecho por profesionales que nos dedicamos al cuidado de tu salud mental. Y hoy tenemos todos nuestros invitados son buenos y siempre muy agradecidos de los que han compartido acá con nosotros, pero de verdad que hoy tenemos un invitado muy especial, alguien que yo admiro, sigo mucho en redes sociales, sus libros, las actividades que lleva a cabo. Va a estar aquí en Miami, le voy a dar más información antes de terminar el programa, ahora en mayo. El doctor Mario Alonso Puig, de estas personas que tienen la habilidad que Dios le ha dado de poder explicar en términos simples la complejidad a veces de lo que es la relación entre nuestra mente y el cuerpo. Así que bienvenido de vuelta, Mario, qué placer tenerte nuevamente. Y voy directo porque quiero ya sacar, esto es como hay que sacarle el partido máximo que podemos. Yo trabajo muchísimo con adolescentes y adultos jóvenes. Yo me especializo en salud mental y adicciones. El público sabe, yo he compartido muchas veces que yo llevo 23 años en recuperación. Luego de una pancreatitis, me dio una pancreatectomía, me tuvieron que operar, remover un 20% del páncreas, me dieron medicamentos para el dolor y me hice dependiente a los opiáceos. Terminé usando heroína en la calle y ahora me dedico a ayudar a las personas. Estuve 2 años de ambulante. Yo perdí todo, caminé en las calles. Entonces, para mí es bien importante el poder ayudar a las familias, sobre todo. Y esta segunda parte, yo quisiera dirigirlo un poco más a estos padres que nos escuchan. Hoy en día tenemos una crisis familiar, este balance que buscamos con nuestros hijos de entre el trabajo, el tiempo que le tenemos que dedicar y sobre todo hay un balance que es difícil para los padres y yo lo escucho regularmente. ¿A qué edad le doy el teléfono celular? El balance entre redes sociales
y la experiencia en vivo. Para mí es muy importante, yo creo, el contacto humano, las relaciones humanas, porque, y el tema de la felicidad, que lo vamos a hablar más adelante, pero yo creo que la felicidad se encuentra en esa interacción con los seres humanos. No somos animales para vivir solos, ¿no? Necesitamos de esa interacción. ¿Cómo nos ayudas a navegar un poco, Mario, esta relación que tenemos que llevar con nuestros hijos? Porque tienen que tener aparatos digitales, tienen que saber cómo utilizar una tableta, un computador, un teléfono, pero a la misma vez no les es fácil a los padres llevar este balance. ¿Qué orientación nos puedes dar? Bueno, primero, Alfredo, me gustaría darte la enhorabuena por lo que acabas de compartir de tu trayectoria profesional y vital. Y una vez escuché una cosa que realmente me emocionó, que decía algo así como: fuerte es quien no cae, más fuerte es quien cae y se levanta. ¿Mm? Entonces, que tú hayas hecho de tu vida un ejemplo de, tan bonito de reinvención y la estés dedicando a través de tu labor como psicoterapeuta a ayudar a tantas personas, es admirable y lo primero que quiero es darte la enhorabuena. Di- Muchas gracias. Dicho esto, vamos a hablar de la situación actual en las familias. En África hay una frase que se escucha en algunos lugares y que para mí está llena de sabiduría. Y esa frase, o sea, expresión es: para educar un niño, una niña, hace falta toda la tribu. ¿Qué quiere decir? Que la educación es algo sumamente desafiante. Es desafiante para los profesores, es desafiante para los padres, es desafiante para todos. ¿Por qué? Porque se pasan por muchos momentos de confusión, porque se pasan por muchos momentos de duda y porque se pasa por muchos momentos donde uno no sabe hacia dónde ir. Vale. Por otra parte, tenemos que entender que en nuestra sociedad se han perdido de una forma muy llamativa referencias y valores. Es decir, lo que parecía que antes era claramente un valor, pongamos por ejemplo la generosidad, la dedicación a las cosas, el hacer las cosas bien, el esfuerzo, no como el esfuerzo absurdo, sino esa dedicación para conseguir las cosas, pues parece que ahora eso no es un valor. La comunicación cercana, pues el reunirte a comer con tus amigos, con tus familiares, el celebrar juntos una serie de cosas que se consideraba un valor, ahora parece que no lo es tanto. Y es que esta sociedad, yo creo que es el momento de que lo reconozcamos, está profundamente enferma. Mario, disculpa que te interrumpa, pero voy más allá a veces. Y yo creo que los asiáticos entienden esto mucho mejor. Hemos perdido mucho de la experiencia del envejeciente. Vemos hoy en día al envejeciente, en lugar de esta persona venerable que tiene mucha experiencia y sabiduría para compartir con los jóvenes, es desechable. Ya dejó de producir, ya no trabaja, no produce dinero y lo sentamos a que vea televisión y lo descartamos casi. Creo que es una de las cosas que estamos perdiendo en esta sociedad. Y disculpa la interrupción. No, una intervención más que apreciada. Es así, es decir, uno de los valores es el respeto a los mayores, porque los mayores son en el fondo los que han construido el mundo en el que vivimos, que tendrá sus defectos, también tiene muchas virtudes. Entonces, cuando ese valor se pierde, el valor del respeto a las personas mayores, el valor del cuidado a las personas mayores, pues efectivamente ya dejan de ser personas valiosas y se convierten en estorbos. Y como muy bien dices tú, en el mundo oriental, por lo menos en el Japón, y seguro que en otros países, el cuidado de las personas de la tercera edad es un cuidado muy hermoso, porque no es el cuidado desde la lástima, sino es el cuidado desde el respeto, el cariño y verdaderamente el apoyo. ¿Qué ocurre? Pues que nuestra sociedad está enferma, una sociedad que pierde los valores es una sociedad que está enferma. Entonces, eso es lo primero. Número dos, las redes sociales. Las redes sociales es como todo, es como un móvil o es como el dinero. ¿Es bueno o malo? Bueno, depende de cómo lo utilices. Hay personas que han salvado sus vidas gracias a tener un teléfono móvil. Hay personas que han ayudado a salvar la vida a otras personas gracias a las redes sociales. Entonces, esto lo hemos visto en grandes cataclismos. Entonces, no podemos decir que las redes sociales sean malas. ¿Cuál es el problema de la red social? El problema de la red social es la adicción a la red social. Es lo que llaman el attachment, el apego.
hasta tal punto que no estar conectado tiene prácticamente la misma expresión que un cuadro de abstinencia. Es decir, necesito eso porque me libera dopamina, porque me libera opioides endógenos, no lo tengo. El problema es la adicción. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos todos, y se está haciendo, por ejemplo, en países del norte de Europa se está restringiendo la utilización de móviles y tablets en los colegios, tenemos que ponernos serios en esto, porque verdaderamente el solo hecho de sacar el móvil cuando se está comiendo, aunque parezca mentira y aunque no se consulte, ya está reduciendo el nivel de atención que estamos poniendo en los demás. ¿Y qué pasa? Que yo no puedo soltar un sermón a un hijo mío si lo que estoy haciendo es lo mismo que a él le critico. Entonces, los primeros que tenemos que observarnos somos los adultos y darnos cuenta de que nuestros hijos no van a hacer lo que les digamos, van a hacer lo que vean que hacemos. Por otro lado, algo que a mí personalmente, yo tengo tres hijos, tres chicos, ya tienen ya 32, 31 y 26, y no han pasado, o sea, no han sido todas las épocas fáciles. Entonces, ¿qué me ha ayudado? Lo que me ha ayudado es fundamentalmente el intentar comprenderles y buscar siempre la comunicación. Cuando hay un distanciamiento, la cabeza empieza a funcionar a su aire y se monta una película que cada vez nos separa más de la realidad. Mientras que si nosotros nos sentamos y aunque sea difícil conversamos, podemos entender el mundo de la otra persona. Qué interesante porque desde el punto de vista fisiológico, es decir, del funcionamiento del organismo humano, cuando dos personas están intentando conectarse, cuando dos personas están intentando encontrarse, hay una liberación de una hormona llamada oxitocina. Es fabuloso porque esta hormona, la oxitocina, es una de las hormonas más eficientes para cortar el eje del estrés crónico. Con lo cual, no solamente favorece que nos entendamos, es que favorece que estemos mejor. Entonces, yo sé que es un campo desafiante. Lo que sé es que nos tenemos que poner todas las pilas porque la gente joven y la gente también con más edad merecen realmente la pena. Es decir, a mí muchas veces oigo personas criticando constantemente a los jóvenes. Yo tengo una fe inmensa en los jóvenes. Lo que Oh. tenemos que darnos cuenta los adultos es que a veces no somos la mejor referencia, no somos el mejor ejemplo. Totalmente de acuerdo, Mario. Yo soy aquí se dice un advocate, ¿no? Yo creo mucho en esta nueva generación. Acá yo trabajo mucho y me rompe el corazón, chicos que han estado 10, 15 hospitalizaciones psiquiátricas, ¿no? Tenemos un programa acá de hospitalización parcial pero aún así, yo tengo tanta fe en esta nueva generación, yo los veo que ellos sí entienden la diferencia entre el bien y el mal y somos muy prontos a criticarlo, ¿eh? Somos muy rápidos en atacarlo, a criticar su música, mira cómo se visten. Yo creo que Sí, si te sí. dedicamos el tiempo, vamos a reconocer que ellos valen mucho más. Inclusive, una de las cosas que cuando yo trabajo con adolescentes, hacías un punto muy bueno que voy a recalcar, es la comunicación. Cuando yo me siento con un adolescente que tiene problemas, la queja principal es, mis padres no me escuchan bien. Esa es la queja principal. ¿Qué te parece? Por supuesto, por supuesto. Lo mismo que cuando en el campo de la medicina un enfermo pues no está conforme con un enfermo que tiene una patología maligna con un oncólogo, yo nunca le he oído quejarse de que técnicamente el oncólogo no era una persona preparada. Cuando se han quejado de que notaban una enorme frialdad con ese profesional. Y tú que eres un experto en psicoterapia, pues sabes perfectamente que cuando se han hecho estudios de distintos abordajes psicoterapéuticos buscando cuál era el mejor, se ha visto que lo esencial es la conexión afectiva que hay con la persona. Eso es lo que fundamentalmente sana el tipo de conexión, el tipo de comunicación, que la persona se sienta escuchada, se sienta valorada y se sienta comprendida, lo cual no quiere decir que se le dé la razón,
quiere decir que se sienta comprendida y no hay manera de comprender a alguien si no ponemos toda nuestra atención en ese proceso de escucha. Sí, y bueno, a pasar al tema que iba a cerrar con él, que es el tema del amor, porque me estás acordando, Mario, cuando hablabas, yo tengo la dicha que ahora trabajo como también, tengo licencia acá de lo que llaman Qualified Supervisor. ¿Qué quiere decir? Tengo la bendición que ayudo a entrenar nuevos psicólogos, entonces los tengo que están terminando en la escuela graduada, los tengo que tienen licencia como interno. Y una de las cosas que yo siempre le presento, y me miran extraño porque no lo escuchan en la universidad, el poder del amor. Y le digo, Roger hablaba de esto, Carl Rogers hablaba Carl de Rogers hablaba de eso, por supuesto. unconditional positive regard, decía él, o sea, una condición incondicionada, esta aceptación del individuo en su dolor. Y yo les digo, el amor es algo que transforma. Ese amor no quiere decir que te acepto con tus errores, pero no estoy de acuerdo con lo que haces mal. Yo le digo a veces, tienen que amarlo y encontrarlo donde ellos están, es importantísimo. Y en ocasiones, en cristianismo se habla, sobre todo el católico dice, ama al pecador, pero detesta el pecado. O sea, yo no estoy de acuerdo con algunas de tus conductas, pero a ti te amo como ser humano. Y como psicólogos tenemos que, y como médicos, creo que es el mensaje que siempre has dado, tenemos que amarlos incondicionalmente en su dolor, en su pena, en su agonía, sin tener lástima, porque yo no creo que esto tiene que llevar a la lástima, pero el poder del amor es tan poderoso en la psicología. Y eso lo siente el paciente. Inclusive, a veces uno ora por el paciente sin decírselo, pero ellos sienten cuando tú tienes esa intención. Yo quisiera, he escuchado anteriormente hablar sobre el poder del amor. Ayúdanos a entender cómo esto en verdad cambia nuestra vida y nuestras relaciones. Bueno, en primer lugar tenemos que entender que nuestra lengua, en el español, cuando hablamos de amor, tendemos a confundirlo con un sentimiento. Y entonces nos tenemos que ir al griego antiguo, donde hacen distinciones que nosotros en nuestra lengua no hacemos. Y ellos distinguen fundamentalmente tres tipos de amor. Un amor que sí es un sentimiento, es el amor romántico, el amor a tu pareja, es lo que ellos llaman eros, y que lógicamente está acompañado pues, de una experiencia sensorial que otras formas no tienen. El amor que sientes por tus hijos, por tus amigos, por familiares, por personas queridas, que ellos lo llamaron filia. Está asociado también con un sentimiento. Hay una conexión de un orden afectivo. Pero hay una forma de amor que es diferente, que es agape. Agape es un amor incondicional. ¿Qué quiere decir un amor incondicional? Quiere decir que yo te amo no por cómo eres o dejas de ser, sino por quién eres. Yo amo la grandeza que hay en ti, yo amo la inocencia que hay en ti, no estoy amando lo que haces, estoy amando a quién eres. Y entonces esto tiene un impacto brutal porque hace resonar unas misteriosas cuerdas que hay en todo corazón humano que cuando se siente amado de esa manera es completamente transformado. Antes lo has mencionado, para mí la figura más espectacular en el amor fue Jesucristo. Recordemos su acercamiento a Mateo. Mateo era un recaudador de impuestos, odiado por su propio pueblo, ya que recaudaba impuestos para los romanos, despreciado por los propios romanos. Era un hombre despreciado. Yo quiero que nos pongamos en la piel de alguien que se siente despreciado por los que en aquel momento dominaban su tierra y por los suyos. Podemos imaginar su nivel de amargura, podemos imaginar su nivel de frustración, su nivel de resentimiento, su miedo y su angustia. Posiblemente ese Mateo no sería una persona especialmente simpática,
no soy una persona especialmente amable ni tierna. Y aparece de repente Jesús de Nazaret y le mira y le dice, Mateo, vente conmigo. ¿Qué tuvo que sentir Mateo para dejarlo todo y convertirse en uno de los discípulos de Jesús? ¿Qué ocurría con Jesús? Pues que Jesús lo que nos demostraba era un amor inmenso, no que había que ganárselo, sino que era directamente entregado. Es como el amor de Dios. El amor de Dios Padre no hay que ganárselo, si nos quiere infinitamente. Tenemos el error de que me lo tengo que ganar haciendo cosas buenas para que me quiera. Pero si ya te quiere infinitamente, lo único que tienes que hacer es dejarte querer. Y lo que no nos dejamos es querer, porque no entran nuestros limitados raciocinios que pueda haber un amor que no sea un puro trueque. Yo te doy si tú me das. Entonces, cuanto más nos acerquemos a ese amor, cuanto más nos acerquemos a esa forma de ver a los demás, de ver la inocencia detrás de la apariencia, ver la grandeza detrás de los errores, hasta que no lleguemos a eso, no vamos a poder entender el poder transformador. Pero cuanto más busquemos eso y mejor disposición tengamos a eso, más vamos a eh, experimentar lo que es la verdadera felicidad. Teilhard de Chardin, el gran paleantropólogo francés, dijo, el día que el ser humano descubra el verdadero poder transformador del amor, habrá descubierto por segunda vez el fuego. Pregunto, eh, ¿crees que esto es un poder que es sanador? Como médico te pregunto, porque, por ejemplo, Einstein, yo le leo a mis estudiantes siempre, hay una carta que le escribió muy famosa a su hija A su y le hija, sí, sí. explicaba, ajá, es una carta hermosa porque explica donde, desde el punto de vista de una de las mentes más grandes que ha existido científica, donde él decía que el poder que contiene el amor, la ciencia todavía no ha podido explicarlo y él quedaba casi boquiabierto ante este poder. El poder del amor puede llegar a sanar, es como lo veo yo en Pues mira, ocasiones y es lo que le explico. yo te voy a poner un ejemplo de cómo el poder del amor puede llegar a sanar. O sea, en el momento en el que demostremos que el amor es capaz de tener un impacto profundo a nivel de la biología, pues ya por lo menos podemos estar más abiertos a que pueda sanar. En el 2009 la doctora Elizabeth Blackburn, aunque ella vive en California, es de origen australiano, ganó el Premio Nobel de Medicina porque descubrió una enzima llamada la telomerasa. La telomerasa es una enzima que repara los extremos de los cromosomas llamados telómeros. Si esos telómeros no se reparan, la célula llega a un momento en que no se puede dividir, se acaba muriendo, el tejido va envejeciendo y la persona muere. Pues ella demostró que cuando las personas se sienten queridas, cuando las personas en sus desafíos, en sus luchas se sienten acompañadas, aumenta la cifra de telomerasa y se alargan los telómeros. Es decir, tiene un impacto en la longevidad. No hay que ser un lince, no hay que ser un genio para abrirse a la posibilidad de que si el amor tiene un impacto a nivel genético tan sorprendente, ¿cómo no va a favorecer en otras cosas? Pero añadiré alguna cosita más. Cuando una persona tiene un infarto de miocardio y va a ser dada de alta del hospital, una de las cosas que es importante que hagan los cardiólogos, que son los que atienden lógicamente a estos enfermos, es asegurarse que cuando vayan a casa va a haber personas que les cuiden, personas que de alguna manera les atiendan para que no se sientan solos. Y que si no hay esa persona, porque por la razón que sea viven solos, no tienen amigos, no tienen familiares, les han de recomendar que se compren una mascota. Porque a los animales también se les puede querer y mucho. La pregunta es ¿por qué? Pues por la siguiente razón, porque si estas personas que han tenido un infarto no tienen seres queridos, no digo que estén pegados, pero que puedan hablar por teléfono con esas personas o que se puedan comunicar de alguna manera o que se sientan acompañados de alguna manera, si eso no lo tienen,
la posibilidad de volverse a infartar se multiplica 6 veces. Es Wow, decir, wow. nosotros hoy ya tenemos muchos datos de que el amor no es algo dulzón, blandito, sino que el amor tiene la capacidad de afectar profundamente a la biología. Gracias por explicarlo tan claramente. Nos quedan un par de minutos y quiero hablar del evento que viene acá a Estados Unidos pronto, pero rapidito, en el camino del despertar, hablamos de cómo hablas sobre cómo puede la persona lograr más salud, prosperidad y felicidad. Y para mí la felicidad es uno de esos temas que me encanta discutir con los pacientes, porque acá en Estados Unidos, bueno, es parte de la Constitución, ¿no? The pursuit of happiness está garantizada. No está garantizada la felicidad, pero está garantizada el que tú tienes está garantizada tu perseguir la felicidad, ese derecho a perseguir tu felicidad. ¿Cómo nosotros podemos vivir con una vida con más felicidad y desde luego más salud y más prosperidad? En mi último libro que has citado, El Camino del Despertar, yo empiezo con una cita de, para mí, probablemente el psiquiatra más avanzado que el mundo ha conocido, que es Carl Gustav Jung. Y Jung, de origen suizo, dijo lo siguiente: hasta que no llevemos a la conciencia el inconsciente seguirá dirigiendo nuestras vidas y nosotros le llamaremos destino. Entonces, precisamente escribí este libro para invitar a los lectores a un viaje de aventura para entender lo que se mueve en el inconsciente y cómo pueden favorecer que el inconsciente, en lugar de ir en contra de ellos, vaya a favor de ellos. Es muy difícil que una persona pueda ser feliz si el inconsciente apunta para un lado y el consciente apunta para otro. De la misma manera que es absurdo que una persona que tiene un barco velero y quiere ir de A a B, llegue a B si no tiene en cuenta la fuerza del viento y la manera de orientar las velas. Entonces, en el Camino al Despertar, en el libro, lo que muestro es un mapa para poderse mover en el mundo del inconsciente y cómo a través del amor puede uno redimir aquellas partes de sí mismo que no quiere reconocer y que se llaman las sombras. Y hasta que no abracemos las sombras, hasta que no nos queramos por lo que nos gusta y por lo que nos disgusta, no podremos descubrir esa esencia que nos identifica. No nos podemos amar en lonchas, no nos podemos amar a pedazos. Tenemos que amarnos de manera completa y cuando nos amemos de manera completa, esa forma de ser que no nos gusta se transformará en otra forma de ser, pero no va a cambiar la forma de ser hasta que no amemos lo que es. Así que me da mucha risa porque aquí en el escritorio lo tengo, es el libro rojo de Anda, Jung, el que libro es, rojo de Jung. sí, bueno, a mí, bueno, es indiscutiblemente el psiquiatra, para mí, que mejor explica cómo la mente funciona es Carl Gustav Jung. El Camino del Despertar es un libro también imperdible si quieres tener más salud, prosperidad y felicidad en tu vida. Mario Alonso Puig, qué placer tenerte acá en el programa. Tenemos una invitación o estamos acá esperándote en la ciudad de Miami el próximo mayo 30, donde vas a estar presentándote en el Fillmore Theater a las 8 de la noche. Los tickets lo pueden conseguir a través de Live Nation y Ticketmaster. Va a estar también en la ciudad de Nueva York, mayo 31, y en Los Ángeles en junio 2, en el Wiltern, a las 6 de la tarde. ¿Qué va a esperar qué pueden esperar las personas que vayan a acompañarte, como iré yo acá en Miami, por ejemplo, en mayo 30? ¿Qué podemos esperar en esa reunión? Bueno, yo creo que lo que vamos a vivir, más que lo que vamos a esperar, lo que vamos a vivir es un proceso donde vamos a conectar con una parte muy hermosa que hay dentro de nosotros y lo vamos a sentir con sensaciones, con sentimientos, con emociones. Yo creo que nos va a dar mucha luz en nuestro camino. Va a disipar sobre todo las dudas profundas que a veces tenemos acerca de nuestra valía, las dudas profundas que a veces tenemos acerca de si tenemos suficiente potencial o no. Y yo creo que la experiencia va a ser una experiencia de ilusión, de serenidad y de confianza.
Fabuloso, nos veremos allá en mayo 30 aquí en la ciudad de Miami, donde estará Mario Alonso Puig. Doctor, qué placer haberlo tenido acá en el programa. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Alfredo.